Hola, ¿qué tal? Espero esté muy bien, que Dios me le bendiga. Bienvenido, bienvenida a un estudio más de la palabra de Dios, lección número 2. Para esta semana seguimos buscando interpretar de forma correcta las profecías bíblicas. Vamos a estudiar esta semana el Génesis como fundamento. ¿Cómo puede ayudarnos el primer libro de la Biblia a interpretar símbolos que están en Daniel o Apocalipsis, el último libro de la Biblia? Bueno, vamos a ir paso a paso viendo estos elementos en el libro de Génesis. Quédese conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Te doy muchas gracias, oh Dios Padre, por darnos el espacio, el estudio de tu palabra. Has sido fiel. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a entender estos fundamentos importantes para el estudio de las profecías bíblicas. Ayúdanos también a dimensionar a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el texto para memorizar lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 29. Ahí está en su pantalla. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es, tuvo un encuentro Juan el Bautista con Jesús y ahí pues él da esta declaración previo a ser bautizado. Ahí venía Cristo para ser bautizado y pues Juan entiende que Jesús es ese cordero, ese símbolo que en algún momento del Antiguo Testamento todos esos animalitos, todas esas ovejitas eran un símbolo, una sombra de lo que había de venir, en este caso Cristo. Estaba al frente de él y lo reconoce como el Cordero de Dios, pero el que quita el pecado de todos, el pecado del mundo. Muy bien, uno de los problemas principales de las interpretaciones modernas es que no se reconoce que las raíces de muchos de sus símbolos se encuentran en el Antiguo Testamento. Es decir, ya hay una enseñanza previa de todo lo que está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Juan, que fue el que escribió este libro como Revelación o Apocalipsis, él asume que su público original, es decir, para quien ellos están escribiendo, ya conocen lo que es el Antiguo Testamento o los libros que estaban escritos para entonces cuando él escribió esto. Y así pues, en consecuencia, él va a utilizar algunos conceptos que le son familiares a esta audiencia justamente por la existencia de esos libros previos. Aunque pues claramente es útil que cuando vayamos a estudiar un símbolo, un elemento que está en Apocalipsis, vayamos a toda la Biblia a buscar ese significado. Realmente hay documentos bíblicos o libros puntualmente que son más relevantes que otros para poder entender mejor ese símbolo. Es decir, hay libros que pues, no necesariamente van a tener alguna explicación de lo que encontramos en Apocalipsis, porque no fue su intención, pero otros sí van a tener ese contenido, como por ejemplo es el libro de Génesis. Este libro expone el camino por el cual nuestro mundo descendió al caos del pecado. Por supuesto, porque ahí Dios nos cuenta acerca de la creación de este mundo, de la creación de los seres humanos, de Adán y Eva, pero también de la caída del ser humano cuando entró el pecado en la tierra. Y ahí hay elementos que pueden salir a relucir en el Apocalipsis y la única forma pues de entenderlo en el Apocalipsis es devolviéndonos hacia el libro de Génesis. Así pues, cuando llegamos a entender estos fundamentos bíblicos que utiliza el Apocalipsis, podemos dimensionar mejor. El estudiante va a poder ver mejor, inclusive innumerables matices en el texto, cada uno de los cuales va a aportar siempre importantes lecciones acerca de la naturaleza, por ejemplo, de la humanidad, la naturaleza de Dios y del conflicto que se libra en nuestro universo y así, por lo tanto, también cómo nosotros enfrentamos en nuestras vidas este conflicto, esta lucha que debemos ir avanzando poco a poco para ganar la batalla al final. Y así que comprender los fundamentos bíblicos de Apocalipsis, como lo estamos haciendo en este momento en el libro de Génesis, nos va a permitir
al momento de estudiar, ver más matices en el texto. Vamos a poder ver más cosas que si no tuviésemos esos fundamentos. Estos fundamentos también nos pueden ayudar, nos aportan a importantes lecciones, como por ejemplo lo que es la naturaleza de la humanidad, cómo Dios desea que usted y yo accedamos a la salvación por medio de Cristo y también este conflicto entre el bien y el mal que se libra en el universo, un conflicto cósmico y por lo tanto también cómo afecta eso en nuestra vida. La mayoría de los programas académicos comienzan con un curso general. Esto va a cubrir principios básicos que van a formar parte del estudio posterior conforme se va profundizando en el tema. De esta misma forma, cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a descubrir rápidamente que Dios también tiene un curso general de estudio y ese curso general de estudio empieza en el libro de Génesis. El libro de Génesis no es simplemente el primer libro de la Biblia. Desde ahí Dios establece principios básicos que van a ser utilizados durante todo el estudio de los siguientes libros de la Biblia, hasta inclusive el libro de Apocalipsis. Así pues, en términos generales, la primera vez que se menciona un concepto o un símbolo en la Biblia, y sobre todo si está en el libro de Génesis, desde allí se establece una comprensión, podemos decir, general de este concepto para ayudarnos a entender cómo se utiliza más adelante. Y algunos estudiosos, algunos teólogos llaman esto como la ley de la primera mención, aunque puede ser más apropiado mencionar esto que es como un principio o como un patrón que se puede claramente repetir en algún momento en otro estudio, especialmente en las profecías. Ahora, esto no es una ley férrea, es decir, siempre se va a cumplir, sino que se puede observar con algunos símbolos en otros libros de la Biblia que pues partieron del Génesis y también se utilizaron en otros lados. Al encontrar estos símbolos en el libro de Génesis, parece ser entonces que Dios desea enseñarnos a nosotros gradualmente. En Génesis nos da un símbolo o un concepto y ese símbolo o concepto pues lo vamos a ir utilizando gradualmente conforme obtenemos conocimiento, conforme conocemos más cuál es el propósito de Dios para enseñarnos acerca de ese concepto. Por ejemplo, piense usted en aquel primer animalito que tuvo que morir porque Adán y Eva pecaron. Ahí dice pues la palabra que ellos tuvieron que vestirse con pieles, pues un animalito tuvo que morir. Ese animalito desde el Génesis representa la expiación del pecado. Imagínese o piense usted en Adán y Eva no conocían la muerte y tuvieron que ver cómo un inocente animal, un animalito moría por ellos para poder cubrir su desnudez. Bueno, ese concepto se lleva a lo largo de la Biblia y se aplica a Cristo cuando Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muere por todos nosotros. Ese derramamiento de sangre se presentó ahí, justamente en el libro de Génesis. Ese concepto se arrastra y tiene una pues, enseñanza bastante importante y profunda. Isaías capítulo 40, versículos 7 al 8 nos dice que la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y a decir la verdad, el pueblo es como la hierba. Si la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aquí está hablando un concepto de verdad. Dios es verdad y Dios no cambia. Quiere decir que lo que enseña en el libro de Génesis no va a llegar a cambiarlo en el libro de Apocalipsis, porque primero él es veraz, Él es la verdad y va a mantener esa verdad durante toda la enseñanza de su palabra. Malaquías capítulo 3 y versículo 6 nos dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí vemos parte evidente de la misericordia de Dios, porque Dios hizo un pacto con su pueblo. Y aquí pues dice, yo no cambio, si yo hubiese cambiado, entonces yo hubiera consumido al pueblo por la desobediencia, que muchas veces me traicionaron, el pacto que habíamos hecho. Hebreos capítulo 13, versículo 8, hablando de Cristo, el verbo dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hay verdad, hay en verdad en Dios, hay verdad en Cristo, en su palabra. Y en el tiempo en el cual estamos viviendo con tantas filosofías y tantas formas de pensar, parece que la verdad pudiese cambiar con el tiempo. Es decir, hoy conocemos una verdad y mañana conocemos
otra. Sin embargo, vemos que el principio bíblico es que Dios no cambia. Podemos cambiar los seres humanos y hasta nuestra forma de pensar, pero Dios no cambia. Así que su palabra es la que permanece para siempre, como mencionó el libro de Isaías. Por eso debemos de confiar en la palabra de Dios, porque si confiamos en nosotros mismos, pues nosotros somos cambiantes. Así pues, cuando vemos un principio que fue manifestado en el libro de Génesis, eso es una verdad. Y Dios no va a ir cambiando esa verdad conforme a la conveniencia o para que los seres humanos se sientan bien, porque Dios tiene un plan puntual para la salvación del ser humano y esa verdad tiene que mantenerse a lo largo de la palabra de Dios. Por eso esos símbolos o esos conceptos, esos principios que están en los primeros libros de la Biblia, Dios los va a utilizar inclusive en el Apocalipsis, en esa verdad que mantiene para la enseñanza de su palabra y que nosotros podamos confiar en que Dios cumple lo que promete y podemos tener la certeza y la seguridad de que Dios va a cumplir su promesa, va a cumplir el plan que tiene para cada uno de nosotros y nosotros nos sometemos a ese plan. Por eso es importante, aquí nos menciona la lección en la última parte, que nada ni nadie, por convincente o lógico que parezca o sea, debilite nuestra fe en la Biblia y en las verdades infalibles que ella enseña. Debemos de confiar en la palabra de Dios. ¿Cómo comprender el amor de Dios? El hecho de que nosotros hayamos heredado una naturaleza pecaminosa. Esto significa que, pues, entre otras cosas, nuestra percepción del universo está contaminada básicamente por propensiones al egoísmo y al orgullo. Siempre andamos pensando en nosotros mismos. Vemos también el mundo desde nuestra óptica, desde cómo nosotros crecimos, nuestros gustos, inclusive la cultura. Y eso definitivamente puede estar limitado y no lo hacemos desde una perspectiva omnisciente de parte de Dios. Y quizá ningún concepto o principio haya sido tan distorsionado por parte de los seres humanos como el concepto o el principio del amor. Comúnmente la definición del amor o cómo nosotros desarrollamos el amor está más relacionado al amor propio, cómo nosotros podemos ir desarrollándonos en la vida. Eso puede tener un enfoque pues únicamente del yo. Sin embargo, nos podemos olvidar del bienestar de las demás personas. Y bajo este enfoque, podemos llamarle egocéntrico, nos hace a nosotros difícil poder comprender cómo lo ve Dios. Ahora, vea qué interesante. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el estudio de la profecía únicamente buscándole el significado a los símbolos y aplicándolos en la historia. Pero comprender la naturaleza del amor de Dios es una clave importante para entender la profecía bíblica. Es decir, si vamos a estudiar la profecía bíblica, es muy importante poder estudiar y buscar comprender acerca del amor de Dios. Porque uno de los temas cruciales del gran conflicto es esa distorsión que el ser humano le ha dado a la hora de comprender el carácter de Dios, el cómo es Dios. Basado en eso, entonces también nosotros podríamos malinterpretar o interpretar de forma correcta las profecías. Leamos El conflicto de los siglos, página 736 y 737. Dice así: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Justamente allí, menciona la escritora, tendremos una clara comprensión, una mejor comprensión del amor de Dios. En Génesis capítulo 22, versículo 1 al 13, tenemos una historia impresionante. La historia cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Justamente en el versículo 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac. Y aquí viene una parte importante, a quien amas. Abraham amaba a su hijo único. Ajá, qué interesante, su hijo único. Y dice, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Aquí Dios nos estaba enseñando, nos estaba mostrando lo que iba a suceder en el futuro. Aquí Abraham debe tomar a su hijo único y ofrecerlo en sacrificio. Ahí vemos la obediencia también de Abraham, pues posiblemente no entendiendo, pero creyendo que Dios tenía un propósito. Y si nos vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, tomando esta figura que encontramos con Abraham y su hijo único al quien él amaba, en Mateo capítulo 3, versículo 17, hablando acerca del bautismo de Cristo, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, Dios estaba declarando que Jesús era su Hijo y que lo amaba, en el cual tenía complacencia. También encontramos esa declaración en Marcos capítulo 1, versículo 11. También en Lucas capítulo 3 y versículo 22, donde dice, tú eres mi Hijo amado. Y en Juan capítulo 3, versículo 16, encontramos este texto que es bastante conocido porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito al que él amaba, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos el alcance del amor de Dios, porque dando a su Hijo único, a, a Jesucristo, para que el mundo, creyendo en Él, pueda alcanzar la salvación, no se pierda. Cristo no vino a buscar la condenación, sino más bien la salvación de las personas y así poder acceder a la vida eterna. Y así pues en Hebreos capítulo 11 y versículo 17 en adelante está esta declaración. Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que le había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho a Isaac te será llamada descendencia, pensando así que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham creía que si tenía que hacer eso, pues Dios tenía ese poder para resucitar a su hijo. Esta es una enseñanza bastante poderosa respecto a ese acto de fe que tuvo Abraham. Esto entonces ilustró el amor de Dios por la humanidad, ya que Él nos amó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito. Por eso el amor de Dios es inmensurable, no es calculable. Dar a su Hijo unigénito para que usted y yo accediéramos a la salvación, decir Dios se hizo carne para morir por nosotros los pecadores, se hizo siervo y sufrió y muerte de cruz. Ese acto de amor realmente no tiene una comprensión humana. Ahí podemos visualizar en cierta forma, en cierta parte, ese alcance del amor de Dios. Debemos seguir conociendo cada vez más a Dios para poder dimensionar mejor de ese amor. Por eso hay en Conflicto de los Siglos, nos menciona un momento importante en el que podemos llegar a comprender mucho mejor ese amor cuando estemos justamente viviendo en esa tierra nueva, en ese momento en el cual no hay pecado. Es algo realmente extraño para nosotros, pero creemos que Dios tiene ese poder de hacer nuevas todas las cosas. Hay una pregunta que le hace Isaac a su papá Abraham cuando se disponía a ofrecerlo en sacrificio como Dios le había pedido. ¿Y dónde está el cordero? No había un cordero allí. Isaac representaba ese cordero, el hijo amado de Abraham. La primera mención de un cordero justamente aparece ahí, en Génesis capítulo 22. En esa misma historia se menciona por primera vez también el amor. El cordero es uno de los símbolos más recurrentes y que encontramos bastante en el libro de Apocalipsis, donde justamente Jesús es llamado el cordero más de 20 veces. En una de las escenas más impactantes también que encontramos en Apocalipsis y justamente al llamar a Jesús como el Cordero, es en Apocalipsis capítulos 4 y capítulo 5, donde el Cordero desempeña un papel central. Estos capítulos están relacionados a la adoración en el cielo y donde el Cordero se une al trono del Padre. Y volviendo a Génesis capítulo 22, versículo 7, ahí es donde se menciona esta pregunta, la pregunta que hizo Isaac, ¿y dónde está el cordero? Así que el resto de la Biblia pareciera que busca darle respuesta a esta pregunta
que hizo Isaac y busca hacerlo con lujos de detalle. Piense que durante todos los siguientes libros, todos los escritores van a querer darle esa respuesta a Isaac, porque realmente ahí está la solución del ser humano. La mayor solución al mayor problema que tiene el ser humano es el pecado. Y esa solución es este cordero del cual Isaac está preguntando. Encontramos cómo toda la historia bíblica está salpicada de innumerables menciones de profecías mesiánicas, buscando darle esa respuesta a esa pregunta que había hecho Isaac. La pregunta es respondida justamente cuando Jesús aparece en persona, cuando Jesús empieza a desarrollar su ministerio, bueno, justamente también su nacimiento y cuando él iba creciendo. Pero en aquel momento importante en el cual Cristo es bautizado, como los textos que vimos, en el cual Dios Padre lo presenta como su Hijo amado, en quien tiene contentamiento, en quien Él se complace. Y todavía más interesante, la primera mención que hace el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos 29 al 34, ahí parece que Juan el Bautista le da una respuesta certera y definitiva a esa pregunta que hizo Isaac en su momento. Pues dice, mirad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Piense usted eso como una pregunta y respuesta. ¿Y dónde está el Cordero? Dijo Isaac. Juan el Bautista responde, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí los pecadores se arrepienten, se sumergen en el agua del bautismo, que simboliza esa muerte del pecador y también el comienzo de una vida nueva. Y así en ese contexto Jesús, el Cordero de Dios, aparece súbitamente y también según el relato de Mateo, los cielos se abren, qué impresionante, para anunciarnos, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y si nos devolvemos a Génesis capítulo 22, versículo 11 al 14, también una voz de ángel del Señor anuncia desde el cielo la solución divina para el problema de ellos dos. Es decir, ahí se provee también de un corderito para que Isaac no sea ofrecido en sacrificio y también el universo contemplara ese momento tan impresionante como Abraham, el padre de la fe, obedecía la palabra de Dios, pero es detenido por un ángel que también les menciono le dio la solución a ambos. Y esa solución venía del cielo, así también Cristo, el Hijo de Dios que venía del cielo. Y así, con este ejemplo, podemos dimensionar cómo el Génesis presenta un simbolismo, unas figuras importantes que van a ir a darle respuesta durante toda la palabra de Dios. Y ahí en el libro de Apocalipsis, en una escena impresionante donde hay muchos símbolos, vemos también el Cordero, pero ya hemos visto con anterioridad de quién se trata cuando se menciona al Cordero. Por eso es importante este estudio que estamos haciendo. Ahí vamos comprendiendo mejor cada uno de estos símbolos, su significado y cómo la palabra se sostiene en un mismo hilo conductor. Y así cuando entretejemos todos estos hilos, nos queda claro que Jesús es el Cordero de Dios, es el sustituto suyo y mío. Esto arroja mucha luz sobre nuestra comprensión del Cordero inmolado en la visión que nos presenta Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y 5 del trono de Dios. Esa adoración que está allí, pues viene con esta antesala del Cordero que está también en Génesis y en el inicio de los evangelios. Quizá el aspecto más cruel de vivir en un mundo separado de nuestro Creador es la realidad en el cual la muerte acecha cada una de nuestras vidas. Siempre está lista para atacar en el momento que menos esperamos. La palabra dice que la paga que da el pecado es la muerte. Toda alma que peque, esa morirá. Esta es la consecuencia de habernos desconectado de nuestro Creador, que es la única fuente de vida del universo. El pecado desempeña también un papel fundamental en lo que es la profecía bíblica. La profecía bíblica va a buscar darle solución a este problema. Y esa solución al problema definitivamente está en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el ministerio de Jesús con su muerte y su resurrección. Para eso tenemos que comprender la historia que encontramos en el libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Adán que comiera de cualquier fruto excepto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal,
porque ciertamente el día que de ese árbol coman, van a morir. Y pues conocemos el desenlace de la historia, pues Eva se acercó y tuvo una conversación con la serpiente en la cual perdió, accedió a comer de ese fruto, fue engañada y la muerte entró a nuestro mundo porque hubo pecado. Si no hubiese pecado, pues la muerte no hubiera entrado. Y pues al entrar la muerte, eso fue heredado a cada uno de nosotros, porque Adán y Eva fueron expulsados de este lugar que se llama el Jardín del Edén y ahí tenían acceso a el árbol de la vida. Cada vez que comían de ese árbol, pues recibían de esa fuente de vida que era Dios. Así pues, al haber sido expulsados, pues ya no tenían acceso a ese árbol. De ahí podemos entender que tenemos que enfrentar también un enemigo que es Satanás, una serpiente antigua que también se utiliza en la figura de Apocalipsis. Por eso es que Génesis nos ayuda a también sentar unas bases en próximos símbolos que estudiamos en Apocalipsis. Muchas veces se afirma que la muerte es parte de la vida. En realidad eso no es así. La muerte es contrario de la vida. Dios nos creó a nosotros para vivir eternamente. Aunque por alguna razón nos hemos acostumbrado, entre comillas, a la muerte, nuestros corazones van a seguir protestando enérgicamente cuando nos encontramos con ella. Porque, bueno, solo la persona que ha estado cerca de la muerte puede entender que pues no quisiera estar ahí, que queremos siempre estar aferrados a la vida. En general, esperamos que, por ejemplo, nuestros padres precedan a los hijos en lo que es la muerte, pero en ocasiones sucede al revés y eso es muy difícil, poder enfrentar la muerte de un hijo. Eso realmente, pues, es un impacto al corazón y nadie quisiera tener esa experiencia. Bueno, piense también que Dios dio a su hijo para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario. También hay historias difíciles relacionadas a esto, por ejemplo, injusticias como la que sufrió Abel, pues su hermano le mató, siendo Abel un hombre justo, haciendo lo que Dios le había pedido. La ira se apoderó de su hermano Caín y pues cometió ahí el primer asesinato. Vemos cómo ahí la muerte pues fue el resultado del odio de un hermano contra otro y pues los padres, Adán y Eva, tuvieron que haber sufrido bastante al tener que sepultar a su hijo Abel. Esa fue sin duda una muerte particularmente injusta. De hecho, la palabra dice como la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra por justicia. Eso en sentido figurado. Piensa también entonces en Jesús. Él fue también asesinado de forma injusta. En el caso como también le sucedió a Abel, pero pues entendemos cómo Cristo era inocente en su totalidad y pues no solo eso, sino también cargó los pecados de todo el mundo. Y aquí la lección nos hace la pregunta, ¿qué muerte pudo ser más injusta que la de Cristo? Pues ninguna, ¿no? ¿O qué otros paralelismos pudiéramos encontrar entre la muerte de Abel y la muerte de Cristo en la cruz? Una interesante pregunta. ¿Cómo puede ayudarnos la naturaleza de la muerte de Abel a entender por qué Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro y lo que Dios nos ofrece en él? Aquí es muy importante. Todas las personas que han muerto no han podido solucionar ese problema. El único que puede solucionar ese problema es el que tiene las llaves del sepulcro, que es Cristo, las llaves de la muerte y del sepulcro. Y así se cumple también esta parte de la palabra de Dios en la que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Bueno, Cristo es el que tiene la victoria. Por eso la mayor decisión que un ser humano puede tomar es aceptar a Cristo en su corazón, porque eso es aceptar la vida eterna. Eso es decirle a Dios, yo quiero vivir contigo por la eternidad. Quiero romper esa maldición de la muerte. Quiero que si la muerte llega a tocarme, pueda yo ser resucitado por el poder de Dios y al haber aceptado a Jesucristo en mi vida. La adoración es un tema clave en el libro de Apocalipsis. Dios nos llama a adorarle y adorarle en espíritu y en verdad. Sin embargo, el autor y promotor de los falsos sistemas de culto o de adoración es identificado como el dragón. Esto según Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 4.
Así que la descripción de este querubín, que es un querubín caído, relacionado con una serpiente, no es casual, porque recordemos, al irnos al jardín del Edén, ahí Satanás se presenta como una serpiente que persuadió a Adán y Eva de comer de ese fruto prohibido, es decir, rebelarse en contra de su creador. Y así en Génesis, tanto como en Apocalipsis, encontramos este relato que tiene pues mucha similitud, porque, ejemplo, Satanás siempre busca descarriar a los seres humanos. Si algo se ha enfocado Satanás en hacer es descarriarte del camino de la verdad, es que no conozcas a Cristo y que adores cualquier cosa excepto a Dios. Y vemos cómo en Génesis, aunque existían únicamente dos personas, los planes de Satanás era descarriarlos de esa armonía que tenían con Dios, de seguir los mandamientos de Dios, de obedecerle, de inclusive, como dijo Satanás, ciertamente el día que ustedes coman de estos frutos serán como dioses, es decir, hacer un lado a Dios y yo ser mi propio Dios. Eso básicamente es el enfoque de Satanás, exaltar al hombre por encima de Dios. Y hay dos relatos bíblicos en los que Satanás busca descarriar el mundo entero. En el libro de Génesis, cuando apenas habían dos personas, su objetivo fue descarriar a Adán y Eva, las únicas dos personas que existían, de su creador. Es decir, siempre Satanás está buscando descarriar nuestra mente de la adoración a Dios, cortar esa relación personal que tenemos con Dios y seguir nuestros propios impulsos, porque recuerde que parte del engaño es, si usted come ese fruto, va a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal. Y ese fue parte del engaño y pues claramente después vino la consecuencia del pecado. Así que en este primer escenario, esta serpiente busca descarriar al mundo entero, aunque sean solo dos personas. Y en el otro escenario lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, donde Satanás es el engañador del mundo. Dice que engaña al mundo entero, es decir, busca descarriarlo. Ya no a dos personas, millones de personas, pero siempre él va a tener ese objetivo. Y también, proféticamente hablando, otorga poder a la bestia que es subida del mar, que es un poder, y lleva a toda la tierra a adorarla. Es decir, busca desviar completamente la atención de la adoración a Dios a adorar cualquier cosa. Mientras no se adore a Dios, Satanás cumple su objetivo. Entonces, uno de los temas de la profecía bíblica es la naturaleza inmutable del gran conflicto. Aquí se revelan los caracteres. El carácter y la palabra de Dios no cambian, como tampoco lo hacen las ambiciones del diablo. Satanás siempre va a perseguir, descarriarnos. Satanás siempre va a perseguir la destrucción de los seres humanos. El primero ofrece la tentación, presenta un escenario bonito, pero una vez accedes, empiezas en ese camino de destrucción y si te puede llevar a la muerte en el pecado, eso sería un objetivo ideal para Satanás. Una vez que estás en el suelo, Satanás se burla y te dice que no puede levantarte de allí. Pero aún allí, Jesús te extiende su mano redentora, su mano salvadora, para levantarte y darte nuevas fuerzas, limpiarte, proyectarte de nuevo en el camino de la verdad. Siempre Cristo va a buscar lo mejor para usted y para mí. Satanás siempre va a buscar derrotarnos, destruirnos. Por eso no solo inventa y hace cualquier tipo de engaño para que usted y yo caigamos y nos alejemos del camino de Dios. Dios nos ha prometido sabiduría y discernimiento, según Santiago capítulo 1, versículo 5. Contamos además con la infalible guía de las Escrituras. La palabra de Dios es comida para todos los días. Tenemos que levantarnos y buscar aprender más de Dios, tener una comunión con el Espíritu Santo para así ser llevados a Cristo. En vista de todo ello, no necesitamos ser víctimas de los engaños del diablo, aunque desgraciadamente muchos lo han sido y la mayoría lo será, porque el camino es estrecho para la salvación. Y como le he mencionado anteriormente, es importante que cuando vamos dimensionando todos estos símbolos que encontramos en el libro de Génesis, nunca perdamos un aspecto que es la esperanza. Dios siempre, desde el principio, cuando vimos este relato de Adán y Eva que cayeron en el pecado, Dios mismo fue a buscar a Adán y Eva. ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden?
Ellos se escondían. La vergüenza del pecado hace que nosotros nos escondamos. Muchas veces no queremos ir a la iglesia, quizá por vergüenza, pero Dios siempre nos invita a su casa. Dios siempre está con los brazos extendidos como ese Padre amoroso. Es importante que hoy dimensiones lo necesario de que Cristo esté en tu vida, de que día a día podamos aprender más de la palabra de Dios, que si vamos a estudiar la profecía podamos dimensionar claramente que la función o el objetivo de estudiar profecía es parte del objetivo general, la palabra de Dios, que es rescatarnos a nosotros de nuestros pecados, darnos una vida nueva y proyectarnos hacia la eternidad. Bueno, muchas gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo en esta sesión. Vamos a finalizar con una oración. Señor, muchas gracias te damos por irnos enseñando desde el libro de Génesis todos estos aspectos importantes, cómo podemos aprender más al estudiar tu palabra, dimensionar ahí el Cordero de Dios, que es la solución al pecado y el único que tiene la victoria sobre la muerte, quien ha derrotado a Satanás, a esa serpiente. Todos estos símbolos nos enseñan una historia importante, de la cual todos somos parte, porque Cristo vino a morir por nosotros. Ayúdanos a aceptar la solución que es Cristo y también enseñarlas a otros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite.